La ciudad que hoy un poquito vacías por el feriado, pero seguramente pasando cosas por todos lados. Con Belén da Costa. Belén, ¿cómo estamos? Hola, hola chicos, ¿cómo están? A todo el equipo por ahí, a nuestra audiencia. Muy bien, tal como decías, por las calles muy tranquilas, recién más o menos hasta ahora empezó un poco más el movimiento, hoy más temprano bastante tranquila la ciudad, así que estamos en eso. Hoy nos vinimos a charlar justamente por ahí, no tanto desde las calles, estamos acá junto a Luis Martínez, porque en los últimos días ha circulado una denuncia muy importante que tiene que ver con la aparición de un ocelote atropellado en una ruta correntina en el interior de la provincia de Corrientes, lo que nos lleva nuevamente a dialogar sobre este tema, la importancia de poner en agenda la protección de los animales silvestres de nuestra provincia y de nuestra región. Así que bueno, venimos a charlar con Luis, que nos cuente un poco qué tiene sobre esta denuncia actual, sobre los últimos datos y bueno, reflexionar también sobre el tema. También hablábamos acá fuera del aire, camino a las elecciones, ¿no? Todo lo importante que es hablar del cuidado ambiental. Así que bueno, Luis, en principio gracias como siempre por darnos unos minutos para charlar con vos y queríamos que nos cuentes qué tenés sobre esta denuncia que comentaste en tus redes sociales hace algunos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, la verdad que es como habíamos dicho, ¿no? Y te había comentado, es un tema muy delicado, sobre todo porque es una especie que está en condiciones vulnerables. Nosotros cuando recibimos este hecho, ¿no? Cuando nosotros nos envían el día lunes por la tarde, nosotros el día martes hablamos con gente y con un veterinario que vive muy cerca en la zona para que realizara un rastrillaje para poder encontrar los restos del ejemplar. Si bien la persona que nos envía la fotografía nos había comentado que el hecho tuvo lugar el día domingo, que fue cuando tomó la fotografía en la zona, y bueno, no sabía qué tipo de ejemplar era, nos las envía el día lunes por la tarde, cuando nosotros verificamos que era un ocelote. Lo que obviamente nos llamó mucho la atención es que es un ejemplar que en Corriente es casi nula su existencia o su avistamiento, porque es un ejemplar que hace más de 10 años está extinto en Corriente y que hoy, hace unos años atrás, la Fundación Rigualdín ha introducido uno de estos ejemplares y si bien son muy pocos las fotos trampa que han capturado este ejemplar aquí en la provincia, su población es casi nula. Entonces, la gravedad de esta situación es que es un ejemplar que está en condiciones vulnerables, casi extinta, y bueno, nosotros el día martes se realizó un rastrillaje en la zona, no pudimos encontrar los restos del ejemplar, que nos hubiera servido muchísimo para poder hacer una necropsia, saber en qué condiciones estaban, también poder hacer una recaudación, ¿no?, de imágenes para ver si hay en alguna otra fototrampa se lo ha registrado en la zona. Pero bueno, esto también nos incita, ¿no?, a reflexionar y obviamente nos incita a la implementación, ¿no?, de políticas ambientales que tiendan, ¿no?, a la conservación de nuestra fauna silvestre. Nosotros desde el 2021 venimos exigiendo, ¿no?, en la provincia la instalación o obviamente la puesta en marcha de señalización de fauna silvestre, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor presencia de fauna silvestre en algunas rutas nacionales, tanto como provinciales, que obviamente los atropellamientos de fauna son una de las principales causas, ¿no?, de la extinción de la fauna silvestre. Y hoy en día ver a un ocelote que vuelve a nuestra provincia quiere decir también que tenemos un ambiente sano, pero que también nos faltan muchas cosas por modificar, sobre todo en la protección de estos ejemplares. Como vuelvo a repetir, es una especie que casi no se ve en Corriente y que su población en la provincia se desconoce muchísimo, ni siquiera sabemos cuántas especies existen en la provincia y que bueno, que hoy tengamos que contar esta noticia muy triste. Luis, preguntarte, arranca el fin de largo justamente y se vienen también las vacaciones, la gente va a salir a la ruta, que tenga cuidado principalmente porque hablabas de la falta de señalización y a posterior generar una denuncia en el caso de encontrarse con alguno de estos especímenes o de cualquier animal silvestre. Sí, tal cual, sobre todo tratar de manejar con prudencia, algo fundamental, porque manejando con prudencia nos permite poder generar alguna maniobra que
poder evitar atropellar al ejemplar y sobre todo también resguardar a aquella persona que van en el vehículo y sobre todo, bueno, también exigir, ¿no?, a las autoridades obviamente la importancia y la urgencia que esto requiere la implementación de señalización en aquella zona y bueno, también obviamente incitar a la gente a denunciar aquellos hechos tanto de agresión hacia los animales silvestres, tanto como la tenencia de animales silvestres y en el caso que veamos un animal silvestre tratar de dar aviso a las autoridades, ya sea a la policía, a los bomberos o en este caso para realizar denuncia o cualquier tipo de informe o alguna cosa que nos quieran informar. Nosotros estamos a plena disposición en caso de agresión o maltrato o tenencia de animales silvestres. Nosotros estamos a disposición, obviamente con asesoramientos legales. Luis, antes de darle el paso a los chicos ahí en el piso, preguntarte quizás si vos, desde un punto de vista personal, ¿sentís que ha crecido de alguna manera la conciencia de la ciudadanía en cuanto al cuidado ambiental y sobre todo de proteger a nuestras especies silvestres? Sí, solo 1/3 de la población entiende la importancia de los animales silvestres. Todavía hay que profundizar muchísimo porque tenemos que erradicar algo que es el tema cultural y tradicional que obviamente tenemos como sociedad y sobre todo en aquellas zonas rurales donde todavía siguen con aquellas, ¿no?, que los animales silvestres se lo pueden cazar y que bueno, hay cosas que todavía hay que profundizar muchísimo y acá también juega un rol fundamental la educación ambiental, pero también juega un rol fundamental la ley, por eso que nosotros desde este año y desde el año pasado venimos exigiendo muchísimo la modificación de la ley de fauna para que obviamente aquellas personas que atentan contra los animales silvestres puedan tener sanciones mucho más elevadas de las que hoy no hay. Chicos, ya se escucha, Luis. Hola Luis, buen día, ¿cómo te va? Te habla Dominique Finke de este lado. Me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, esto que bien decís vos, la falta de señalización, porque tengo entendido que teniendo en Corrientes 2 parques nacionales como son el Liberá y el Murucuyá, además de área protegida a nivel de territorio provincial también, falte tanta cantidad de señalización, no solamente en los puntos turísticos, sino en toda la provincia, considerando que somos una provincia de pastizal y por supuesto eso es ambiente propicio para la fauna silvestre. Eso por un lado, preguntarte si tenés conocimiento, ¿no?, de que esta falta de señalización entonces es por una carencia propia del Estado y no así por la falta de normativa, pues la normativa está. Lo que falta es justamente empezar entonces a implementarla. Tal cual como vos bien lo dijiste, la señalización es uno de los temas que nosotros ya después de los incendios que ocurrieron en la provincia de Corrientes, nosotros veníamos insistiendo muchísimo, sobre todo con los atropellamientos de Aguaraguazú, que nosotros veníamos insistiendo muchísimo, sobre todo en la ruta nacional y sobre todo en la ruta provincial, la ruta número 5. La ruta provincial número 5 es una de las rutas donde hay mayor atropellamiento de fauna silvestre y ninguno de esos tramos, desde Capital hasta Cacatí, no hay señalización de fauna silvestre o de disminución de velocidad en esa zona. Y es donde hay mayor presencia de fauna silvestre, pero lamentablemente no hay una voluntad por parte de aquellos organismos que deben atender estas situaciones tan críticas y sobre todo que están poniendo en extinción o que llevan a la extinción a muchas especies de fauna silvestre. Por otro lado, vos bien me decías, ¿no?, la implementación, hay muchísimas normativas como también leyes que obviamente exigen obviamente a las autoridades obviamente a la implementación de estas señalizaciones. Nosotros también en una instancia habíamos no solo pedido señalización, sino también la puesta en marcha de pasafauna, que eso también pone el mayor resguardo a nuestra fauna silvestre, que en Corrientes no existen los pasafauna, que sería importante colocar y poner en marcha estos pasafauna en aquella zona donde hay mayor presencia de fauna silvestre y así evitar los atropellamientos de animales silvestres sumamente importantes y que tienen un valor ecológico importante para nuestra provincia y nuestra región. Y por otro lado, teniendo en consideración también esto, ¿no es cierto?, de una vez que ya está hecho el hecho, valga la redundancia, ¿no es cierto?, ya está, ya las atropelló, no podemos hacer nada, hemos perdido un ejemplar, como por ejemplo un ocelote, en este caso, lamentable realmente, quizás mucha gente no lo sabe, es como bien decía Luis, una especie en peligro de extinción, se han visto muy pocos y de hecho forma parte de nuestra riqueza en cuanto a fauna autóctona. A ver, ¿vos considerás que aumentar las multas o aumentar las penas
en cuestión monetaria, no así en cuestión de castigo, quizás de prisión o de trabajo comunitario, ayudaría quizás a visibilizar esto? Pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Formosa, ¿no es cierto?, del señor que por festejo al mundial termina matando a un yaguareté. Hoy tiene una pena millonaria, que de hecho se quiso realizar una reducción y también ir a la cárcel y demás, pero es como, ¿cómo considerás que podría aplicarse esta sanción para que sea más factible, que realmente tenga un impacto en la sociedad? ¿Con prisión? ¿Con más dinero? ¿Con trabajo comunitario? Bueno, como vos bien dijiste, y de mi punto de vista, ¿no? Yo creo que las sanciones económicas, creo que a lo largo de los años, creo que no ha servido para nada, porque seguimos teniendo el mismo escenario, seguimos teniendo a los individuos siguiendo, ¿no? Cazando de manera ilegal y sobre todo los atropellamientos de fauna. Si bien por ahí hay muchas veces en donde los atropellamientos de fauna podemos identificar el vehículo, pero siempre termina en una sanción económica. Por eso nosotros, cuando se había presentado el proyecto de modificación de la ley de fauna, nosotros no solo habíamos dicho que se coloque sanciones económicas, sino que se ponga la puesta en marcha también de que aquellos individuos que atenten contra aquellas especies en peligro de extinción o que hayan ejercido caza ilegal vayan a prisión o que realicen tareas comunitarias, ya sea aprendiendo un poco más sobre nuestra fauna silvestre, porque yo creo que eso es lo que falta en la sociedad, ¿no? Aprender un poco más y conocer más nuestra fauna silvestre para así entender lo importante y el valor que tiene nuestra fauna silvestre en nuestros ecosistemas. Hoy en día gran parte de la sociedad no entiende la importancia que son estas especies o no entienden el valor ecológico que significan estas especies. Entonces yo creo que las penas económicas o las sanciones económicas, creo que eso es ya es una medida que queda un poco antigua, ¿no?, para la situación crítica que hoy estamos atravesando a nivel regional, ¿no?, que hoy amerita nuevas medidas que sean un poco más fuertes y que obviamente que generen también conciencia y que genere impacto en la persona que ha cometido hecho o que ha atentado contra estos ejemplares. Luis, hablamos de la cuestión de la ley, de cómo falta una implementación. ¿Contempla en todas las... ¿Es una ley nacional? Para empezar te pregunto, ¿es una ley nacional? Y si se contempla que esté en todas las rutas o solamente en sectores de, por ejemplo, parques nacionales. No, es una ley nacional, es una ley que nosotros siempre usamos, que es la 24.674 o 64, que no me acuerdo muy bien ahora, pero es una ley nacional que nosotros siempre lo estamos usando en el caso de cacería de fauna, entre tenencias ilegales. Es una ley nacional que se puede aplicar en cualquier parte de la provincia, lo puede aplicar en cualquier localidad. Es una ley nacional que obviamente no ha tenido una modificación desde su creación y que, bueno, nosotros lo que hoy estamos pidiendo es una modificación en cuanto a las sanciones y penas para aquellos individuos que obviamente, como bien dije, atentan contra nuestros recursos naturales. Si bien nosotros tenemos alguna ley provincial, que muy pocas veces se utilizan, en caso de algunos casos específicos, por ahí se utilizan algunas leyes provinciales, pero creo que la ley nacional tiene mucho más peso porque puede interferir ya sea la justicia federal como también a autoridades federales, y así obviamente como tuvimos el caso de Mercedes, por ejemplo, donde el Ministerio de Ambiente intervino en este caso, y así también obviamente intervino la Policía Federal, en donde se hizo la incautación del cuero de los ejemplares, que bueno, al día de hoy el individuo que mató al puma lamentablemente recibió sanciones económicas. Por eso es importante que nosotros a lo largo de los años siempre los individuos que atentaron contra la fauna silvestre siempre tuvieron penas económicas. En la Argentina nunca escuchamos una persona que haya ido preso por matar a un animal silvestre. Eso tenemos que ir cambiando, y es por eso que es importante la modificación de esta ley y también obviamente la voluntad de los funcionarios a la hora, ¿no?, de discutir esta ley. Creo que hoy está en la Comisión de Recursos Naturales y que esperemos que para el año que viene o para este año pueda ser modificada la ley. Sí, también te consultaba específicamente por la cuestión de ley respecto a atropellamientos, porque que tengo entendido que en Corrientes ni en Formosa, por ejemplo, existe algún tipo de legislación, y Misiones tiene sí un pasafauna.
Bueno, sí, Misiones, por ejemplo, tiene uno de los pasafauna más importantes y sobre todo en Misiones apuesta muchísimo a la señalización, sobre todo porque hay ejemplares de yaguareté y Corrientes no está muy lejos de tener ese escenario donde podamos tener mayor presencia de yaguareté, donde en cualquier momento nos vamos a cruzar con un yaguareté en la ruta y que lamentablemente no tengamos que terminar como los escenarios que vive de manera constante la provincia de Misiones. Entonces también por eso es importante que desde ahora comencemos a discutir y comencemos a poner un plan, ¿no?, de conservación y sobre todo los pasafauna es importante porque le va a permitir a la fauna trasladarse de manera segura de un lugar a otro sin que tengan que terminar perjudicados nuestros ejemplares. Y bueno, lamentablemente esperemos que estos escenarios no se tengan que volver a ver y que no tengamos que terminar perdiendo un yaguareté, ¿no? Pero lo más importante es que, bueno, esperemos que las autoridades, ¿no?, pronto tomen, ¿no?, un poco de conciencia y pongan en puesta en marcha la creación, ¿no?, de pasafauna, sobre todo en aquellas rutas nacionales y provinciales donde hay mayor presencia de fauna silvestre. Así es. Te agradecemos mucho, Luis. Gracias por la comunicación. No, por favor, muchísimas gracias a usted y a plena disposición. Belén, ¿seguís ahí? Sí, estoy acá. Ahí está, no queríamos irnos nada más sin despedirte. Bueno, primero y principal, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por traer a la mesa este tema que por ahí siempre pasa desapercibido, pero la realidad es que es importante porque hoy por hoy nosotros con lo que contamos, por lo menos acá en Corrientes, y no nos damos cuenta, es con una riqueza de flora y fauna que es única no en el país, en el mundo entero. Además de que contamos con un reservorio de agua dulce que es realmente inimaginable en comparación con cualquier otro que exista en otro punto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, también me llama la atención esto que decía hoy Marian en cuanto al debate. La cuestión ambiental está en el debate presidencial, pero no está en ninguna política pública. Nos quedamos en el papel donde está justamente la normativa y a la hora de aplicarlo resulta que nadie sabe qué artículo es el que corresponde para poner una sanción. Sí, totalmente. Me parece que además, si podíamos analizar un poquito el debate, en realidad tampoco ninguno de los frentes electorales dio muchas claridades con respecto a ese tema. Se habló como a grosso modo, pero nadie habló puntualmente de alguna propuesta específica para el cuidado de nuestra fauna silvestre o del ambiente en general. Y es clave, como decías, en estos tiempos, sobre todo después de todo lo que nos pasó a Corrientes con los incendios y ese tipo de cosas, y por ahí teniendo en cuenta de lo que se viene, ¿no? Se estima un escenario ambiental bastante complicado. Si miramos por ahí la página de litoral.com.ar, hay una nota vinculada a eso, que Corrientes está como en emergencia también en ese sentido. Así que estamos ahí como en una encrucijada y necesitamos políticas públicas que puedan resolver y proteger finalmente a nuestras especies. Así que, por lo tanto, nosotros como vecinos por ahí, como desde la comunidad, poder hacer lo que podamos. Esto de denunciar, que decía Luis, es clave, difundir las fotografías cuando aparecen y dar a conocer también las buenas noticias, ¿no? Las instituciones siempre están trabajando mucho. Veía ayer, por ejemplo, el Centro Aguará en un proceso de recuperación de algunas de las especies, que son importantes, ¿no? También no solamente contar lo malo, también lo bueno, que se está trabajando mucho ahí, y nosotros como comunicadores tenemos un rol clave en ese sentido. Muchas gracias, Belén, excelente trabajo como siempre, y bueno, veremos si volvemos a conectarnos en la mañana o no. ¿O no? Dale, chicas, estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Bel. Ahí pasaba Belén da Costa, entonces nuestra movilera de exteriores, un trabajo excelente como siempre. Y al margen, antes que me olvide,